Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado. Bueno, no estoy con la Torá, pero vamos a repasar la porción de la semana. Y mientras nosotros estamos en Poznev, una de las ciudades de Polonia, hermosísima. Enseguida van a ver el colorido de la gente, las tiendas, la vida que hay en esta. En las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción del tercer libro levítico, la primera. Sí, comenzamos el libro que en hebreo se llama Vaikra, y llamó. ¿Quién llamó? Vaikra, el Moshe. Vaidaber Adonai elav mi oel moed leemor. Lo llamó a Moshe para darle instrucciones. Este libro levítico, a grosso modo, es un manual de instrucciones de sacerdocio tanto para Aarón como para los levitas en general. Es un libro que habla sobre los ritos, sobre las leyes, celebraciones y fiestas de Israel. Hay que prestarle atención cuando repasemos este libro a la palabra expiación. Es una palabra que aparece muchísimo, mucho más que en cualquier otro libro de la Biblia. Expiación, entonces nos explican sobre los sacrificios de los animales que nos vienen a recordar que la sangre derramada viene a expiar nuestro alma. Antes de terminar les quiero decir que los hermanos cristianos sufrieron el sacrificio de Jesús. Jesús se llevó con él todos los pecados de la humanidad, de los hombres, y expió a todo hombre. En cambio, los judíos tuvimos que esperar unos años más porque los mismos romanos que mataron a Jesús nos destruyeron el templo y a partir de ahí dejamos de hacer sacrificios. Amigos, vamos a transitar por esta calle peatonal que se llama Półwiejska. Van a ver qué hermosa. Y mientras voy a tratar de contarles sobre esta porción, Vaikra, en Israel, en hebreo. Los libros se llaman de acuerdo a la primera palabra y las porciones también se llaman de acuerdo a la primera palabra. Entonces, tercer libro levítico, Vaikra, primera porción, Vaikra. Empecemos. Amigos, cuando estaba haciendo los deberes, estudiando el tema y tratando de relacionar este tema con este hermoso pueblo que me está tocando conocer, el polaco, recordé que tuvimos serios problemas entre mi país y Polonia hace un par de años y les voy a contar, no entre los pueblos, sino entre los gobiernos. Luego de una prohibición de 2 años, el Tribunal Constitucional de Polonia anuló la prohibición que impedía el sacrificio ritual de animales, como los practicados por las comunidades judías respecto al kosher y la musulmana respecto al halal, una ley parecida. Por un lado, los polacos estaban a favor de los derechos de los animales, pero por el otro, la constitución de este país garantizaba la libertad de religión, lo que incluye todas las actividades, prácticas y rituales que tengan un carácter religioso. Y eso fue lo que prevaleció. Y por ende, se anuló cierta ley. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Supongo que los polacos entendieron que tanto judíos como musulmanes lo que hacemos es cuidar que los animales no sufran al ser matados o sacrificados. Tras esa decisión se anuló todas las multas impuestas a los mataderos que han llevado a cabo este tipo de sacrificios siempre que se hayan realizado para satisfacer las necesidades de las comunidades judías y musulmanas. Amigos, los sacrificios que aparecen en esta porción, en este libro y en el Antiguo Testamento eran tan difíciles y complicados que realmente nadie los conocía en detalle, excepto los Kohanim, los sacerdotes que estaban a cargo de ellos. Además, ya que los tipos, maneras y nombres de los sacrificios eran similares o coincidían, no era fácil notar la diferencia. Por ser sincero, aún a mí me resulta difícil clasificar o explicar con exactitud las ceremonias de sacrificios del Antiguo Testamento, pero nunca está de más hacer un recuento de ceremonias de sacrificios que van apareciendo varias veces en la Biblia a través de todos sus libros, y además voy a agregar lo que dice al respecto el Nuevo Testamento. Estoy con papeles leyendo, así que espero no complicarme. Amigos, si a los sacrificios los clasifico según el propósito, entonces yo podría citar la ofrenda de expiación, el sacrificio por la culpa o incluso el sacrificio de paz. En el primer caso, el de expiación, era un sacrificio ofrecido para alcanzar la expiación de un pecado sin intención. Había una ofrenda de expiación para perdón del pecado de toda la congregación de Israel o del Kohen Agadol, el sumo sacerdote. Y además había una ofrenda de expiación de un individuo.
Por los pecados que Israel cometía el año anterior y por el pecado del sumo sacerdote, se ofrecía una ofrenda de expiación con una cabra o un becerro en el día de la expiación, es decir, el 10º día del 7º mes, según el calendario sagrado, hoy conocido como el Día del Perdón. Eso según el judaísmo. Según el cristianismo, en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús o Yeshua derramó su sangre en la cruz como la verdadera ofrenda de expiación por los pecados del pueblo. Tengo apuntada acá la cita. Acá está, un minuto. Ay, me enredé, no la encuentro. Acá está. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, nos dice el Nuevo Testamento. Amigos, si nos referimos al sacrificio por la culpa, era un sacrificio ofrecido para obtener el perdón de pecados o para ser perdonado del pecado que alguno cometía violando la ley de Dios inconscientemente con respecto a una cosa sagrada o a una posesión. Para una ofrenda de expiación se ofrecía una cordera o una cabra por persona. Pero si tenían dificultades económicas, se ofrecían 2 tórtolas o 2 palomas, creo que se dice. Cuando tampoco se podía conseguir esto, entonces se ofrecía la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda. En cuanto al sacrificio de paz, era un sacrificio ofrecido para agradecer a Dios por haber perdonado un pecado. La ofrenda de paz se ofrecía cuando querían dar gracias a Dios por su gracia o cuando hacían un deseo o un voto o una ofrenda voluntaria. La ofrenda de gratitud, la ofrenda voluntaria y la ofrenda de voto pertenecían al sacrificio de paz. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús se hizo un sacrificio de paz, pues creó una relación pacífica entre Dios y el ser humano. Si paso a la segunda clasificación, que yo mismo dibujé en mente, es según la ofrenda. Estas podían ser de holocausto, ofrenda de grano o ofrenda de libación. Holocausto se dice en hebreo olá, que significa causar el ascenso a Dios junto con el humo. No sé si está bien traducida, pero respeto la tradición y le digo holocausto. Este sacrificio consiste en ofrecer animales a Dios en ofrenda encendida. Esta era la ofrenda más usual que Israel ofrecía a Dios. Amigos, la gente me está mirando acá como un loco, pero bueno, esto me pasa también en Israel. Por lo menos acá la gente sigue de largo. Les contaba entonces que se ofrecía un holocausto en el día de reposo y además en las fiestas solemnes. Cuando un individuo o un grupo ofrecía un sacrificio, ofrecían ovejas, cabras o, becerros. Pero si alguno era muy pobre como para ofrecer estos animales, ofrecía tórtolas. Generalmente un holocausto se ofrecía junto con una ofrenda de grano o una ofrenda de libación. Un holocausto era ofrecido por un individuo o un grupo para recibir el perdón de pecados y la misericordia de la ira de Dios a través del aroma del holocausto. El holocausto, según la fe cristiana, era una sombra que mostraba que Cristo sería sacrificado como una ofrenda de sacrificio, llevando los pecados de su pueblo para que recibieran la misericordia de la ira de Dios y el perdón de pecados. A través de los sacrificios realizados para el perdón de pecados en el santuario terrenal en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios, según la fe cristiana, mostró el verdadero sacrificio que se realizó en el santuario celestial de una vez y para siempre. Si hablamos de la ofrenda de grano, era un sacrificio que consistía en quemar harina, aceite o creo que incienso también, o preparar simplemente un pan. Ese pan o esas cosas eran ofrecidas para prometer una vida pura ante Dios. No se ofrecía solo, sino junto con otras clases de ofrenda, como el holocausto. Y por último, la ofrenda de libación, que era un sacrificio ofrecido con la 4ª parte de una jarra de vino.
Amigos, sigo caminando y les sigo contando que cuando hablamos de la clasificación según la manera de presentar las ofrendas, encontramos en la Biblia la ofrenda encendida, la ofrenda elevada y la ofrenda mecida, creo que se traduce. La primera, la ofrenda encendida, era un sacrificio ofrecido con fuego. Un holocausto o una ofrenda de grano eran ofrecidos junto con el fuego. La ofrenda elevada era un sacrificio ofrecido elevando una ofrenda sobre el altar, el mizbeach. Esto significa que la ofrenda se ofrecía primero a Dios y después el sacerdote la recibía de parte de Dios. Y la ofrenda mecida era un sacrificio que consistía en mecer las ofrendas. En la fiesta de las primicias, Shavuot o Pentecostés, un sacerdote mecía una gavilla de los primeros granos y así se hacía aquel sacrificio. Amigos, por ser sincero, me cuesta mucho hablar de este tema entre gente tan linda, en este ambiente tan bello de esta hermosa ciudad Poznań. Lo importante a saber es que de acuerdo a las escrituras, desde siempre lo subieron. Por hoy, sacrificar algo es dar algo tuyo. Antes era lo mismo. Si vamos a las fuentes, Adán sacrificó un unicornio el tercer día de su creación, es decir, el octavo de la creación del mundo. Caín fue el primero en ofrecer un sacrificio, seguido por Hebel, su hermano, quien sacrificó una oveja, lo que provocó una pelea entre ellos y el asesinato de Hebel. Noaj o Noé hizo un sacrificio como un reconocimiento de su rescate de las aguas del diluvio. Y amigos, hay que recordar que casi sacrifican a Yitzhak en el monte Moriah, Sacrificios hubo desde siempre. Para las religiones, el corbán, como se dice en hebreo, o el sacrificio, es un regalo para Dios. Desde siempre fue ofrecido desde un escenario, un altar, elevación, y la palabra corbán, por si no les dije, viene de la raíz lekarev, que significa acercar, haciendo referencia a ese acercamiento entre el hombre y su Dios. Amigos, como dije al principio, los hermanos cristianos sufrieron por un lado el sacrificio de Jesús y ese fue el último que se hizo para esa fe. Para nosotros los judíos, los sabios nos explicaron la forma de reemplazar esos sacrificios que se hacían hasta la destrucción del segundo templo. Pero la explicación, amigos, la voy a dejar para otro video. Quiero aprovechar el día que hoy salió hermoso para seguir sacrificándome entre esta hermosa gente de Polonia. Esta bella y sana manera de vivir que tienen los polacos y, por si no se nota, Polonia es un país de los más religiosos que yo he conocido hasta ahora. La gente de aquí sigue el sendero del Antiguo y Nuevo Testamento, se ven iglesias por todos lados, pero en contraste viven entre lo conservador y lo moderno como están viendo ahora. A mí no solo que me llama la atención, sino que me encanta. Así que quiero disfrutar y no realmente es un sacrificio para mí hacer lo que estoy haciendo. Listo, amigos. Si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom desde Polonia.